Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la parte 524 y vamos pues a tratar acerca de las noticias más interesantes y más relevantes que han salido esta semana en relación al Vaticano y también pues en relación a Estados Unidos, que es esa segunda bestia de Apocalipsis, que daría pues apoyo total a la primera bestia, ¿no? Bueno, pues hoy os traemos las noticias más destacadas en relación con lo que estaba ya anunciado que sucedería en el tiempo del fin, unos hechos que estamos viendo cómo están sucediendo en nuestros días uno tras otro. Hoy el título de la conferencia es este: El Vaticano frena a la Virgen. Bueno, es un título pues, que tendrá total conexión con una noticia que os explicaremos al final, una noticia pues, que tiene relación a la Virgen, a pues, la doctrina que el Vaticano aplica a la Virgen y cómo pues, esta doctrina ha tenido pues, un episodio esta semana pues, muy interesante. Vamos pues, a verlo al final. Nosotros empezaremos por esta primera noticia que, bueno, pues, que ha surgido esta semana, ¿no? Esto es lo que ha salido en noticia. Nos dice: Congreso Judío Mundial acoge con satisfacción la firme condena del Papa León XIV al antisemitismo. El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald S. Lauder, elogió el mensaje del Papa, calificándolo de un gesto extraordinariamente positivo y profundamente significativo. Bueno, este presidente de este Congreso Judío Mundial, Ronald S. Lauder, es pues, un multimillonario que, bueno, pues, que dirige esta organización judía de apoyo pues, a todo lo que es el mundo judío. Nos dice: el Congreso Judío Mundial ha acogido con satisfacción las declaraciones del Papa León XIV, que en el miércoles 29 de octubre condenó inequívocamente el antisemitismo durante su audiencia general en el Vaticano. Dirigiéndose a miles de fieles, el Papa dijo: todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Y añadió: yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lucha contra él sobre la base del mismo Evangelio. Bueno, al final de esta noticia veremos cómo todo esto que dice el Papa, una vez más, pues falta totalmente a la verdad. Nos sigue diciendo la noticia: en un momento en que los judíos se enfrentan a la mayor persecución desde la Segunda Guerra Mundial, el mensaje del Papa tiene un profundo significado fraterno, dijo Lauder. Gestos como este nos inspiran a fortalecer los lazos entre judíos y católicos y a trabajar juntos por un mundo de mayor convivencia entre las religiones en la búsqueda de la paz. Siempre con este discurso. El Congreso Judío Mundial es la organización internacional que representa a las comunidades judías de 100 países ante gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales. Bueno, no son cualquier cosa esta gente, ¿eh? Esta gente pues es lo más florido del mundo judío. Ahí está pues la flor y grana la flor y nata pues de toda la comunidad judía mundial. Están agrupados pues en esta organización. Yo tiro atrás para otra vez recuperar pues esta frase que decía el Papa León XIV, ¿no? Decía que yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lucha contra él sobre la base del mismo Evangelio, y que todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Bueno, vamos a ver un poco todo esto, si es así o no es así. En primer lugar, os traigo pues este libro, un libro pues que, en fin, se editó ya hace un tiempo, acerca de lo que fue el papel de la Iglesia católica en los años del nazismo. Nos decía este título del libro: Los papas contra los judíos, la postura antisemita del Vaticano. Y nos dice pues el resumen: la Iglesia católica contribuyó a que el Holocausto se hiciera realidad,
Esta polémica tesis es la que Kertzer defiende en su obra, basándose en numerosos documentos aparecidos en los archivos secretos del Vaticano. Bueno, evidentemente, pues hace tiempo ya, ¿no?, que se conoce que realmente pues el Vaticano, a través también de los jesuitas y de, en fin, toda la curia, pues estuvo trabajando para levantar el nazismo en su momento y luego cuando ya surgió, pues los ayudaron. Y esto pues no son palabras vacías, sino que lo veremos a continuación. Por ejemplo, en este artículo, ¿no?, de la Radiotelevisión Española, un programa que se presentaba, Documentos TV, analiza el papel de la Iglesia Católica ante el nazismo y el fascismo. ¿Qué papel tuvo la Iglesia Católica? Tuvo un papel principal, por mucho que ahora el Papa León XIV nos diga que no. También nos decía en este artículo de prensa, a 85 años del concordato entre el Vaticano y el régimen nazi. Vamos a leer esto porque realmente es interesante, conocer la historia, porque si no conocemos la historia, pues nos van a engañar por todos lados, esto es inevitable. Vamos a ver lo que pasó hace 85 años. Nos dice, el pasado 20 de julio se cumplió el 85 aniversario de un histórico pacto internacional que firmaron el Vaticano y el nazismo en el marco de una alianza sin la cual Hitler no hubiera podido consolidar su poder. El 24 de marzo de 1933 se debatió en el Reichstag, Parlamento alemán, la ley habilitante, oficialmente llamada Ley para remediar la miseria del pueblo y del Reich. Esta ley otorgaría plenos poderes a Hitler. Fue entonces cuando Hitler abrió una negociación con el partido del clero, llamado Zentrumspartei, Partido del Centro, liderado por el sacerdote Ludwig Kaas, agente del cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, para obtener los votos que le permitirían llevar a cabo su política criminal. Finalmente, todos los diputados del clerical Partido del Centro votaron a favor de la ley habilitante y desde entonces el régimen nazi desató un ataque sin límites a todos los derechos democráticos, políticos y sindicales que quedaban en pie en Alemania para resistir el nazismo. Suele considerarse esta ley como el inicio de una escalada que terminará con la carnicería de la Segunda Guerra Mundial y con los campos de concentración más atroces de la historia. A pocas semanas de este acuerdo entre la Iglesia y el nazismo a propósito de la ley habilitante, el 20 de julio de 1933, el Vaticano y el gobierno de Hitler, en plena persecución contra la clase obrera alemana, llegaron a un acuerdo en Roma conocido como el Reichskonkordat, oficialmente concordato entre la Santa Sede y el Reich alemán, que significó una lavada de cara internacional de un régimen que estaba cometiendo los peores crímenes puertas adentro. El Vaticano ya contaba con antecedentes en la realización de pactos con regímenes de tipo fascistas. En 1929, bajo la jefatura del Papa Pío XI, firmó el famoso Pacto de Letrán con Benito Mussolini. Con este acuerdo, la Iglesia Católica obtuvo la fundación de la ciudad-estado del Vaticano, tal como existe hoy, dando fin a la larga controversia de la Questione Romana. También obtuvo el reconocimiento del catolicismo como única religión oficial de Italia. Aumentaron los subsidios del Estado a la Iglesia, se eliminó la legislación laica y los crucifijos se volvieron a fijar en todas las escuelas. Mussolini, otrora ateo, colocó a 6 sacerdotes en los ministerios de su primer gabinete y llevó a cabo un saneamiento de las finanzas del Vaticano con el rescate al Banco de Roma, que se encontraba en bancarrota. La Iglesia mantuvo una participación activa en el gobierno fascista y, por supuesto, sirvió de manto ideológico y justificación divina para los abusos y asesinatos de Mussolini. Bueno, pues todo esto es historia. Este artículo no se inventa nada. Esto aconteció y esto, pues, en fin, no tiene ningún secreto. Esto, como decía antes, es historia. Bueno, el Vaticano pues siempre jugando a la ambigüedad, al intentar pues lavar su imagen, a decir que ellos no tuvieron nada que ver con el pasado, con las cosas malas del pasado. Bueno, pues si indagamos un poco veremos cómo el Vaticano ha sido un poder que desde que subió pues a mandar, ¿no?, ya fuertemente en Europa, bueno, pues realmente no ha parado de hacer sus jugadas y a veces pues directamente, otras veces por detrás, pero que ha ido pues manejando los hilos de una forma que ha causado un sufrimiento enorme en grandes capas de la población. En relación a todo esto también hay este artículo que salió hace un tiempo también. Nos dice el Vaticano y la fuga de nazis por la ruta de las ratas.
Vamos a leer lo que nos dice. Bueno, aquí vemos al Papa que, digamos, estaba en el trono papal en los días del auge del nazismo. La Ruta de las Ratas fue creada por Alois Judal, un obispo de origen austriaco y residente en Roma. En 1937 publicó un libro titulado Los fundamentos del nacionalsocialismo, en el que Judal no tenía reparos a la hora de elogiar a Adolf Hitler, lo que ya da una idea de los intereses, las ideas y las motivaciones de este personaje. El camino de huida creado por este obispo será conocido como la Operación Convento o Pasillo Vaticano, en clara alusión a los clérigos católicos implicados en la misma. Su utilidad futura era clara: camino diseñado, organizado y puesto a disposición del régimen nazi de Adolf Hitler por los medios y altos cargos de la Santa Sede o Ciudad del Vaticano, a modo de plan de evasión en caso de que la futura guerra total que se gestaba se torciera para el Tercer Reich y sus aliados. Bueno, pues vemos cómo no solamente ayudó a fundar y hacer crecer al nazismo, sino que también la Iglesia Católica ayudó luego a todos estos dirigentes nazis, cuando ya se perdió la guerra, a huir hacia Sudamérica para evitar pues, el Tribunal de Nuremberg, donde muchos fueron colgados en la horca. Bueno, pues todo esto tuvo el Vaticano, una vez más, una participación directa. Bueno, pues esta es la situación. Desde luego, pues el Vaticano es un poder ya muy antiguo, que ha hecho de todo, pero que parece que hoy en día la gente pues ya no se acuerda o nunca pues lo ha leído. En fin, la gente está pues en su mayoría por otras cosas, ¿no? Desgraciadamente. Si estuviera por lo que hay que estar, pues se daría cuenta que este poder no solamente la lió en el pasado, sino que está haciendo movimientos muy rápidos y muy eficientes estos últimos tiempos para poder lograr otra vez la primogenitura mundial cuando se establezca ese nuevo orden mundial por el cual está luchando Estados Unidos. No nos olvidemos nunca de eso. Desde luego, los dirigentes de este mundo tienen muy claro a qué sombra hay que cobijarse y ellos no paran de acudir al papado, ¿no? Pues todos en pos de la bestia, como ya nos advertía la Biblia, que acontecería en los tiempos del fin. Bueno, pues os traemos, como siempre, más noticias acerca de todo esto. La primera es esta: el Papa León XIV se reúne con el presidente de Gabón. El Papa León XIV se reúne con el presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, en el Vaticano la mañana de este jueves. Durante la conversación hubo también un intercambio de opiniones sobre temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de promover el diálogo y la reconciliación entre los pueblos, prosigue el comunicado. Bueno, pues desde luego pues el Vaticano está metido en todos los líos, en todos los asuntos, sean políticos, sean de naturaleza científica, sean pues temas de religión, temas pues de orden internacional, es igual, él está metido en todo. También nos decía la noticia de esta semana el presidente de la República de Fiji en audiencia con el Papa. Ratu Naikama Nawakelolati Lavalalabu fue recibido en el Palacio Apostólico Vaticano, en las conversaciones en la Secretaría de Estado, un intercambio de puntos de vista sobre la situación sociopolítica del país, con especial atención a las cuestiones de la protección del medio ambiente y a la lucha contra la delincuencia transnacional o internacional. Bueno, pues no se están de nada. Realmente el Vaticano pues, está haciendo un papel de mover todos los hilos impresionante. La gente no se da cuenta, pero el Vaticano manda muchísimo. Mandó muchísimo en el pasado, durante la Edad Media europea, también durante pues, el Renacimiento. Luego pareció que con la Revolución Francesa pasaba en un segundo plano, pero siguió mandando igual tras bambalinas y hoy en día pues, lo sigue haciendo de esa forma, tras bambalinas. Pero cuando surja el momento, cuando el mundo esté ya plenamente maduro, se va a establecer ese nuevo orden mundial y ellos van a erigirse como los líderes morales de todo ese nuevo orden mundial, no lo olvidemos nunca. También esta noticia de esta semana: el Papa recibe en audiencia al presidente de Croacia, Zoran Milanovic. Zoran Milanovic fue recibido esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano. Las conversaciones en la Secretaría de Estado se centraron en diversos asuntos internacionales y regionales, con especial atención a la región de los Balcanes Occidentales y la cooperación regional. El Vaticano no para nunca, está en todas las guerras, en todas las situaciones, en todos los escenarios. También el presidente palestino Abbas visita la tumba de Francisco en Roma. A su llegada a Roma, el líder del Estado de Palestina
se dirigió a Santa María la Mayor para rendir homenaje ante la tumba del pontífice argentino. He venido a verle porque no puedo olvidar lo que hizo por el pueblo palestino, declaró a los periodistas a las puertas de la basílica. Bueno, pues la mañana del 6 de noviembre será recibido en audiencia por el Papa León XIV en el Vaticano, es decir, hoy. Mañana por la mañana, jueves, el 6 de noviembre, Mahmoud Abbas se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano, casi un mes después de la entrada en vigor del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Todos van a negociar sus asuntos en el Vaticano. Esto es algo que no trasciende, pero que es así. Ellos no van de visita pues, de picnic, ellos van a negociar asuntos duros, asuntos de profundidad, asuntos que competen a las naciones, que les preocupan, y más en estos tiempos de conflicto general, y en el papado encuentran solución tantas veces. Y bueno, ¿a cambio de qué? Esa es la pregunta, ¿no? Hace 11 años Abbas participó en el histórico momento de oración en los jardines vaticanos junto con el Papa Francisco y el entonces presidente israelí Shimon Peres, con la plantación de un olivo. También estuvo presente el patriarca ortodoxo Bartolomé I. Todos orbitan alrededor del Vaticano, también la Iglesia ortodoxa, como ya hemos visto tantas veces. León XIV recordó el 10º aniversario del acuerdo global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina, firmado el 26 de junio de 2015 y que entró en vigor el 2 de enero de 2016. Bueno, pues todos van pasando por ahí, todos entienden perfectamente el papel del Vaticano. Pronto también lo va a entender la población en general, la población mundial, que ante pues, los problemas acuciantes que nos están rodeando por todos lados, de todo ámbito, bueno, pues verán en el Papa, en la figura del Papa que haya en ese momento, pues la solución ideal, el único hombre con la altura moral capaz de sacarnos a todos pues, de este gran embrollo en el cual nos habrán llevado, ¿no? Porque todo esto tampoco es casualidad, esto no es fruto de la casualidad. Hay manos, ¿no?, por detrás que están trabajando para que haya un gran caos en este mundo y que finalmente sea necesario dar una solución. Bueno, esta solución se va a dar, desde luego, la va a dar el papado, y el papado se va a instaurar en el tercer templo de Jerusalén para liderar ese nuevo orden mundial. Pero no solamente van a ser los problemas de este mundo que va a empujar a la gente a darle el poder, sino también, tal y como está profetizado, toda una serie de señales, que algunas pues ya están aconteciendo de vez en cuando, pero que van a ir a más y van a tener una amplitud y una definición mucho más profunda, señales milagrosas en el cielo, muchas de ellas, que realmente nos van a conectar pues, con una espiritualidad, bueno, que eso va a hacer que no haya ateos en ese momento en la tierra. Esto va a acontecer. Lo que pasa es que todo esto los va a llevar, como siempre, pues, a los brazos del Vaticano, que va a ser en esos momentos vistos por todos como pues, el canal para poder llegar de una forma efectiva con todas estas señales que se estarán produciendo en esos momentos. Bueno, a modo de ejemplo, pues esta noticia, que ya tiene un tiempo, una nueva aparición de la Virgen María, esta vez en el cielo de Corrientes. Vemos aquí pues lo que se pudo ver, ¿no? Todo esto se irá ampliando, todo esto pues será un anticipo a lo que vendrá después con esta venida del anticristo, con este Satanás haciéndose pasar por Jesús. Bueno, el tema de la Virgen, desde luego, pues ha sido actualidad esta semana y a eso pues hacía referencia al titular de esta conferencia. Y veremos pues un poco ahora, leyendo la noticia, de qué se trata esto de que el Vaticano frena a la Virgen, ¿no? Bueno, veremos, leyéndola, ahora la leeremos, cómo hay un sector muy tradicionalista de la Iglesia Católica que tenía la pretensión de que se estableciera el dogma de fe de que la Virgen María no solamente ayuda pues, a los fieles, vamos a decir así, sino que además es una intercesora juntamente con Cristo. Media ante el Padre juntamente con Cristo. Esto, que es un error, otro más acerca de la Virgen, veremos a lo largo del artículo, demostraremos una vez más que todo esto es un error, todo esto que se ha montado alrededor de la Virgen, bueno, pero también veremos cómo el Vaticano ha puesto freno a estas pretensiones, porque el Vaticano, dentro de servir a quien sirven, pero sí que es verdad que mantienen un orden, ¿no? Porque ellos van a usar a la Virgen María para mover al mundo a una fe que les va a preparar para luego recibir al anticristo, que va a ser ese Satanás haciéndose pasar por Jesús. Por tanto, cada personaje, en este caso esta supuesta Virgen y por otro lado ese supuesto Jesús, van a tener que cada uno mantenerse en su papel. El de la Virgen antes para hacer esas señales y luego pues el de ese falso Mesías pues para ya engañar definitivamente al mundo.
Vamos a leer la noticia y entenderemos todo esto. Nos dice: el Vaticano concluye que la Virgen María no es corredentora. El título corre el riesgo de oscurecer la mediación salvífica de Cristo. El Dicasterio de la Doctrina de la Fe señala que Jesús no comparte la potestad de salvar a la humanidad del pecado. Nos dice: el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano ha concluido que la Virgen María no puede ser considerada corredentora ni compartir con Jesús la potestad de salvar a la humanidad del pecado, y por tanto no se proclamará un nuevo dogma, lo que pone fin a una larga disputa entre los teólogos. Así lo ha indicado el prefecto del que fuera el Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. Bueno, este Santo Oficio era la Inquisición, que ha presentado este martes un denso documento titulado Mater Populi Fidelis en una rueda de prensa fuera del Vaticano. En el documento se repasan los varios títulos con los que se puede hablar de María, la Madre de Dios, y en el que deja claro que no se puede definir como redentora o mediadora, o que concede gracias. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por tanto, puede generar confusión y un desequilibrio que en la armonía de verdades de la fe cristiana se explica en el texto. Bueno, desde luego, pues esto ya lo han conseguido, ¿no? Crear confusión y desequilibrio en la armonía de las verdades de la fe cristiana, porque ellos no se basan en la Biblia exclusivamente. Ellos siempre han dicho que la máxima autoridad está en el Papa que haya en ese momento, y la Biblia, bueno, pues la Biblia, de acuerdo, pero siempre interpretada por el Vaticano. Y a veces no les hace ni falta que un texto bíblico apoye un dogma suyo, simplemente, pues, por inspiración, dicen ellos, divina, pues implementan ese dogma. Lo que pasa que, bueno, como decíamos antes, este dogma que querían, pues, instaurar ahora de que la Virgen es corredentora, por tanto, media ante el Padre juntamente con Jesucristo, pues esto realmente, pues, no han querido que se estableciera, ¿no?, para mantener, pues, ese orden entre la Virgen María y Jesucristo, que los dos van a tener su papel en ese engaño final que va a haber en este mundo, la falsa Virgen María y el falso Jesucristo. Asimismo, en otro pasaje del texto también se concluye que en sentido estricto no podemos hablar de otra mediación en la gracia que no sea la del Hijo del Dios encarnado, y tampoco se puede hablar de María como mediadora para alcanzar la salvación que promete el catolicismo. Y también explica que no concede gracias, sino que María, en el orden de la gracia, debe entenderse como dispositiva, con su protección maternal, ayuda de diversas maneras a disponernos a la vida de la gracia que solamente el Señor puede infundir en nosotros, se lee. Bueno, efectivamente, María, pues, le dan ese papel, un papel de dispositiva, para darnos una protección maternal de ayuda para llegar, pues, a Jesucristo. Bueno, cuidado, porque esto es lo que va a acontecer dentro de muy poco. Van a haber apariciones impresionantes en los cielos y en esta tierra de la Virgen María, de la supuesta Virgen María. Ya sabéis que la auténtica está muerta, luego lo veremos, pero van a haber este tipo de engaños que van a mover a la gente a interesarse por todo este supuesto cristianismo y finalmente les va a llevar a tener, pues, los ojos y las orejas abiertas para que cuando llegue ese Satanás, pues, caracterizado de Jesucristo en un engaño perfecto o prácticamente perfecto, pues pueda llevarse por delante al mundo entero prácticamente, incluso, pues, a los escogidos. Todo esto, pues, está, una vez más, hemos de decir, profetizado en la Biblia. Si desde luego no conocéis estos temas, os aconsejamos especialmente que veáis, pues, las conferencias que se están presentando aquí en Girona y que al final de esta conferencia podréis ver la página de YouTube donde están todas reunidas. Conferencias que os pondrán en situación enseguida de todo lo que estamos explicando en estas noticias. Sigue diciendo la noticia: el término corredentora se ha usado por algunos teólogos y fieles para expresar que María cooperó con Jesús en la redención del mundo, por ejemplo, al aceptar ser su madre y acompañarlo en su pasión. Sin embargo, en la teología católica oficial, solo Cristo redime a la humanidad, porque solo Él tiene poder para salvar del pecado. María, aunque tiene un papel importante, acompaña, intercede o inspira fe, pero no comparte el poder redentor de Cristo. El culto de María corredentora es defendido sobre todo por algunos sectores de católicos ultraconservadores, algunos de los cuales piden desde hace años la proclamación de un nuevo dogma sobre la Virgen.
Los dogmas son verdades, y ahora nos explican, de fe que la Iglesia define explícitamente al considerar irrefutables, ¿eh? Es decir, que según ellos el dogma que sale de la Iglesia católica es irrefutable. Veremos ahora si son irrefutables o no son irrefutables. Nos dice sobre la Virgen hay 4, que fue concebida sin pecado, que permaneció virgen después de tener a Jesús, que fue la madre de Dios y que fue asunta a los cielos, es decir, que subió a los cielos después de morir. Bueno, pues esto son 4 dogmas que esparce la Iglesia católica, pero que con la Biblia no se sustentan en absoluto. Vamos a por el primero, que nos dice que ella fue concebida sin pecado y por tanto ella no pecó nunca en su vida, igual que Jesús no pecó nunca, pues también la Iglesia católica nos dice que María jamás pecó. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, la Virgen María, esa ciudadana israelí que recibió pues esa bendición de traer al Hijo de Dios a esta tierra, bueno, ella era una pecadora como todos, por cuanto todos pecaron, se nos dice en la Biblia. También en Primera de Reyes 8:46, si pecaren contra ti, y luego nos dice, porque no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Bueno, aquí lo que nos interesa, una vez más, es que dice esto, la misma Biblia, porque no hay hombre que no peque, ni hombre ni mujer. Jesucristo ha sido el único ser que ha pisado esta tierra, aparte de Adán antes de caer, que no ha pecado en ningún momento de su vida. También en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. En Salmos 14:2-3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, nos dice, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, aquí ya tenemos demostrado con la Biblia que realmente la Virgen María, siendo una mujer extraordinaria, por eso Dios la escogió para traer a su Hijo a la tierra, pero eso no quita que ella fuera una pecadora y que necesitara de la salvación y de la mediación de Jesucristo, del Mesías, de ese Hijo de Dios que está pues mediando por el ser humano ante el trono del Padre. Bueno, otra cosa que se nos decía, ¿no? Otro dogma, que permaneció virgen toda su vida. Bueno, vamos a verlo también con la Biblia. Nos dice en Primera de Mateo 1:24-25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y nos dice luego, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bueno, y aquí nos dice, pues la inteligencia artificial no la conoció hasta que implica que después del nacimiento sí tuvieron relaciones matrimoniales normales. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Conocer significa conocer sexualmente. Por tanto, después del nacimiento de Jesús, José y María se conocieron sexualmente. María no fue virgen toda su vida. Esto se puede demostrar también con la Biblia. También se nos dice que fue la madre de Dios. Bueno, ella lo que fue la madre de Jesús. Nos dice en Lucas 1:30-31, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María es madre de Jesús, el Hijo de Dios. El texto no la llama madre de Dios, sino madre del Hijo de Dios, en su naturaleza humana. Esto es un equívoco que el Vaticano pues, le interesa promover, de que es la madre de Dios, porque esto da una autoridad pues, especial a la Virgen María, le da pues, un papel pues, fundamental en todo el plan de salvación, cuando la Virgen María, el papel suyo fue un papel pues, encomiable, pero que duró lo que duró, mientras ella estuvo viva en este mundo. Luego se fue al descanso, se fue a la tumba y está esperando pues, la resurrección de los muertos como el resto de salvos que estén en la tumba hasta ese momento. O sea que esta es la situación. Lo que pasa es que el Vaticano, evidentemente, ya lo sabemos, pues ha querido mantener una adoración antiquísima pagana, en la cual se adoraba a diosas, concretamente empezando por Semiramis, y que todo esto pues, ha ido llevando a la humanidad a una adoración que no tocaba en absoluto y que no es al Dios de la Biblia. El Vaticano, como siguió con la tradición pagana para ganárselos a todos,
pues también introdujo este rito y se inventó pues el hecho de que la Virgen María pues había subido al cielo, que estaba en el cielo intercediendo por todos nosotros. Bueno, pues esto es mentira, esto no es así. Bueno, una vez más vemos también, ¿no?, en este trozo que os traigo pues en relación a todo esto, María fue una mujer mortal y pecadora necesitada de Salvador, como todos, ¿eh? Lucas 1,47, y decía María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce necesitar un Salvador, lo cual muestra que era humana como los demás, sujeta a la muerte y a la esperanza de la resurrección. Bueno, y finalmente pues nos decía una última cosa, esta noticia, el Vaticano, en este dogma, ¿no?, que fue asunta a los cielos, que subió a los cielos cuando pues terminó su papel en la tierra. Bueno, nos dice también la inteligencia artificial, la Biblia no enseña en ningún lugar que María haya subido corporalmente al cielo. Esta doctrina, la llamada Asunción de María, fue definida por la Iglesia Católica en 1950 por el Papa Pío XII, pero no tiene base bíblica. Bueno, pues este mismo Papa que dio soporte pues al nazismo es el mismo Papa pues que implantó este dogma, un dogma que ya directamente no hay ni un versículo donde agarrarse para poder defenderlo, pero bueno, a ellos les da igual. Finalmente, pues el artículo continuaba acerca de esta pues, situación que ha habido con la Virgen, con el dogma que querían imponer de que era corredentora, que al final no se ha aceptado. Nos dice el Papa Juan Pablo II, se refirió en varias ocasiones a María como corredentora, mientras que Benedicto XIV lo evitó, y Francisco, en una homilía improvisada en 2019, zanjó: cuando nos vengan con historias de que hay que declararla esto, o hacer eso otro, ese otro dogma, o esto, no nos perdamos en tonteras. Varios santos, como el Padre Pío, Gabriel de la Dolorosa, Madre Teresa de Calcuta, Bartolo Longo, Maximiliano Kolbe, Edith Stein, Sor Lucía de Fátima, se refirieron a la Virgen corredentora, por lo que a petición de la Santa Sede fue constituida una comisión en el 13º Congreso Mariológico Internacional que se celebró en Częstochowa, en Polonia, en 1996 y que ya concluyó con una negativa a la institución del nuevo dogma. Pero durante estos años han continuado las peticiones. El cardenal mexicano Juan Sandoval explicó en una ocasión que se había hecho llegar un comunicado a Francisco pidiendo la proclamación del dogma con las firmas de 570 obispos de 79 países, no eran pocos, miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, y 8 millones de fieles laicos recogidas desde los años 90 a través de la campaña Vox Populi Mariae Mediatrici. Bueno, pues todo esto al final se ha tirado para atrás, no se ha aceptado. Bueno, pues todo esto son jugadas que va haciendo el Vaticano, pero lo que aquí pesa de fondo es que realmente toda esta adoración que se está haciendo a la Virgen María, muchas veces por encima a la del mismo Jesucristo, pues todo esto es antiquísimo, precede al Vaticano, precede a Jesús y se remonta pues en los días del diluvio, en los días pues en las cuales pues esas tribus se establecieron en Babilonia, surgiendo pues esa reina Semiramis y toda esa adoración que vino después a esas vírgenes, a esas madres tierras, a esas pachamamas que hoy en día se les está dando tanto protagonismo por todos lados. Van a tener un papel fundamental en este fin de los tiempos. Y si queréis conocer más a fondo todo este tema, pues una vez más os emplazo a ver pues, las conferencias que estamos presentando aquí en Girona y que las veremos ahora pues, en la página de YouTube cuando salga al final. Bueno, por tanto el Vaticano sigue haciendo sus jugadas y especialmente está teniendo pues, ya últimamente mucho éxito con todo lo que es la juventud, con esa generación Z, que cada vez se siente más atraída ante el caos que hay en el mundo, ante pues, en fin, el despropósito que estos jóvenes ven por todos lados, porque tontos no son, bueno, pues ven en el Papa una figura que siempre se mantiene pues, en una línea pues, moral que a ellos cada vez les va a traer más. Todo esto está perfectamente calculado. Bueno, en este sentido, pues os traemos esta noticia también de esta semana. ¿Por qué la JMJ Seúl 2027 hará historia? Presentan formalmente el gran evento eclesial en Corea. Os hemos destacado esto. La Arquidiócesis de Seúl presentó formalmente la Jornada Mundial de la Juventud, Seúl 2027, un evento de la Iglesia Católica que hará historia por ser la primera vez que se hace en una nación dividida, ya sabéis que está dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur,
en un país no cristiano, y la segunda que se realiza en Asia. El prelado destacó además la presencia del Papa en el evento, que trasciende las fronteras de la religión. La JMJ se instituyó en 1985 durante el pontificado de San Juan Pablo II y tuvo su primera edición en Roma en 1986, acogiendo en todas sus ediciones a más de 23,5 millones de participantes, no es poca cosa. Solo en Manila, 1995, en Filipinas, hubo casi 4 millones de jóvenes, mientras que a la anterior, Lisboa 2023, asistieron 1,5 millones. Bueno, el Vaticano, cuando llegue el momento, va a arrasar con todo, va a arrasar con todo. La gente le va a dar el poder, la preponderancia, se lo van a dar, pero encantados de la vida, porque habrán sido trabajados a la perfección, y para ellos pues será lo más natural pues dar el poder a un ser que verán como pues la persona más moral que habrá en esos momentos en la tierra. Todo se está trabajando de una manera magistral. Y finalmente pues os traemos esta noticia acerca de Trump, ¿no? También pues Trump es un personaje importante en este fin de los tiempos. Él está pues jugando ese papel que tendría que jugar Estados Unidos como segunda bestia, profetizada en Apocalipsis 13, para dar el poder a la primera bestia, que es el Vaticano, según Apocalipsis 13 también. Y vemos cómo pues Estados Unidos está apretando muchísimo por todos lados, lo vimos el martes en las noticias en relación al mundo entero. Y bueno, pues hoy os traemos esta noticia donde veremos una vez más pues una situación absurda y inmoral, para decirlo pues fácilmente, relacionada con Trump. Trump se está ya preocupando muy seriamente de presentarse ante todos, bueno, como el que va a traer el nuevo orden mundial, pero que no busquen en él el liderar ese nuevo orden mundial que se va a establecer. Ya se está preocupando las manos que están por detrás, que están moviendo las fichas, para que nadie vea a Trump como una solución a todo el caos y a ese nuevo orden mundial que se va a establecer para solucionarlo. Vamos a ver la noticia y con esta noticia pues daremos fin a esta conferencia. Nos dice: Trump organiza una excéntrica fiesta para millonarios con el fin de financiar el salón de baile de la Casa Blanca. El coste del espacio, impulsado por el presidente, supera ya los 250 millones de dólares que sufragarán los amigos del mandatario. Bueno, un gasto absolutamente absurdo, pero vamos ahora a ver un vídeo en donde veremos pues unas cuantas imágenes de lo que ha sido pues esa fiesta, y veremos realmente el despropósito que se vivió en esa fiesta. Vamos a ver el vídeo. Bueno, es un vídeo corto, pero que sirve para ilustrar, ¿no? En un mundo sufriendo, en un mundo pues azotado por guerras, por crisis económicas, por pandemias, por desastres naturales, por, en fin, mil situaciones que traen cada vez más sufrimiento a esta tierra. Vemos como uno de los máximos actores que lo está provocando, Donald Trump, presidiendo pues el gobierno de Estados Unidos, y todos los que hay por detrás que están en realidad marcando todas estas agendas, pues bueno, luego se dedican pues a disfrutar pues a cuerpo de rey, ¿no? En este tipo de situaciones. Y bueno, aquí vemos solamente un pequeño atisbo de lo que debe pues llegar a ser este tipo de fiestas, ¿no? En fin, que el mundo realmente ya no se aguanta por ningún lado, y cuando llegue el momento pues Jesús va a venir para traer ya paz y orden definitivamente a este mundo, a un mundo pues que ha sufrido y habrá sufrido durante 6.000 años, durante 6.000 años muy largos, desde luego. Bueno, pues nada más, hasta aquí las noticias en relación con el Vaticano. Esperamos que hayan sido de vuestro interés, y para acabar, pues como siempre, os dejamos pues las páginas web, las páginas oficiales, donde tenéis pues el resto de conferencias por si queréis ir profundizando en todos estos temas. En primer lugar, tenéis la página oficial del granengañofinal.com, tenéis también esta, elgranengañofinal.blogspot.com, y también pues esta página de YouTube que os comentaba antes, donde tenéis pues todas las conferencias que se están presentando en Girona, con una serie de temas que os ubicarán en lo que está aconteciendo realmente en este mundo y la jugada que se está preparando para engañar al mundo entero dentro de muy pocos años. En esta página de YouTube encontráis todas estas conferencias.
Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Daros las gracias a todos los que estáis colaborando para que este canal, para que este ministerio pueda seguir haciendo su labor. Ya sabéis que todo en este mundo pues cuesta dinero y desde luego pues la obra final que va a tener que hacerse pues también en buena parte va a tener que fundamentarse en este vil metal, ¿no? Pero que al final es necesario para poder realizar todo este tipo de obras. Así que nada más, pues daros las gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestro interés y emplazaros, si lo veis conveniente, pues a la semana que viene, en donde pues proseguiremos presentando las noticias que hayan habido más interesantes en relación con la profecía. Pues hasta aquí esta conferencia, muchas gracias por todo y hasta la semana que viene, que Dios os bendiga.